Colosenses capítulo 1. Esta es quizá una serie de mensajes, ¿no?, sobre una oración de inicio de año. Nosotros solamente vamos a leer, aunque vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 14, vamos solamente a concentrarnos en el versículo número 9. Colosenses 1, 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios bendiga su palabra. Padre celestial, henos aquí nuevamente ante tu palabra, y ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Muéstranos tu palabra, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, y que con ello podamos dar gloria y honra a ti, el único que vive por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Al comienzo de este año deberían ser nuestros principales anhelos. ¿Cuáles deberíamos tener en mente? ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que tener en principio? Hay mucha gente que tiene muchos sueños, hay algunos que tienen algunas aspiraciones, hay algunos que piensan ya hacer el posgrado, la maestría, hay otros que quieren terminar, hay otros que quieren tener un hijo, hay otros que quieren casarse. Hay muchos proyectos que tenemos en mente y cada uno de ellos van en uno o en otro sector. Ahora, nuestros anhelos y aspiraciones en este año debieran ser integrales. Eso quiere decir que abarquen el aspecto espiritual y el aspecto material, todos envueltos en la cosmovisión bíblica. Cuando hablamos de cosmovisión bíblica, es como Dios ve las cosas según su palabra. Eso deberían ser espirituales y materiales, pero con orientación a parecernos más a Cristo, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, a correr bien la carrera de la vida cristiana. ¿Y qué cosas deberíamos pedir, tanto individual como colectivamente, delante de nuestro Dios? Es un buen tiempo al comenzar este año que nosotros tengamos oraciones que lleguen ante el trono de Dios y tengamos resoluciones que nos pidan acercarnos ante el trono de la gracia. Y aquí el apóstol Pablo nos modela una de las oraciones que deberíamos pedir como iglesia en este inicio de año, o que de manera individual tú quisieras hacerlo. Pablo nunca había visto la iglesia de los colosenses, pero oró fielmente por ellos. Esta iglesia él no la fundó, nunca le habían visto la cara, pero oró fielmente por ellos. Esta iglesia fue fundada por Epafras, como lo dice el versículo 7, un discípulo de Pablo que posiblemente fue discipulado en Éfeso, y hace que surja una acción de gracias del apóstol Pablo y una oración por los hermanos de Colosas. Su oración nos enseña cómo orar por otros, sea que los conozcamos o no. Todos los creyentes tienen estas mismas necesidades básicas. Cuando usted no sepa cómo orar por alguien, recuerde la forma en que Pablo oró por los colosenses y pida lo mismo para usted. Así que nosotros vamos a ver en este tiempo que se estaba presentando una herejía, una falsa doctrina que estaba intentando entrar por los de Colosas. Y uno de ellos era una mezcla de lo que era el gnosticismo, que todavía no había formado de una manera clara,
en ese tiempo, junto con algunos aspectos del judaísmo. Había una mezcla como de arroz con mango. Y había hecho que entonces los de Colosas entendieran, por un lado, ustedes se recuerdan que la gente de Grecia entendía que la materia era mala, y también entendía que el conocimiento era algo etéreo, un conocimiento abstracto, un conocimiento allá en los dioses, un conocimiento en el aire. Entonces, Pablo está tratando de contrarrestar desde el mismo inicio esa falsa doctrina acerca de lo que es el conocimiento. Y nosotros vamos a tratar solamente de un conocimiento en la oración que él tenía para este año, en este pasaje, de un conocimiento exacto y completo de la voluntad de Dios. Él está orando y está pidiendo eso en primer lugar en el versículo 9. Hay otras cosas que está pidiendo en las oraciones, pero nosotros nos vamos a concentrar solo en esta noche en las oraciones acerca de un conocimiento pleno y exacto de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué nos pasa la mayoría de las veces? Mucha de la gente se divide en dos grupos. Los grupos, o los teóricos, como le dicen eso. Santana acusaba a Duarte de ser un teórico, de esos muchachitos teóricos que siempre hablan y nunca hacen. Y en la República Dominicana y en otros lugares siempre hay un grupo así. Hay otro grupo que son muy prácticos, estilo Santana, estilo que siempre lo que quieren es resolver. No me estoy hablando de mucha palabrería, no me diga muchas cosas, vamos a resolver. Entonces ese es otro tipo de personas. Ahora, lo que la Biblia nos dice es que tiene que haber una mezcla de esos dos conocimientos como Cristo lo hacía. Un conocimiento integral, un conocimiento no para vivir en el aire, porque un conocimiento viviendo en el aire no se enfrenta con la realidad de la vida diaria. Ahora, el peligro que veo, y en fundamento bíblico lo noto con mucha frecuencia, es un conocimiento práctico que no está basado en la palabra de Dios. Y ahí se vuelve perjudicial porque es un tigueraje puro. No se parece a la voluntad de Dios. Y Dios está interesado no solamente en una cosmovisión como punto de vista cristiana, sino que en esa cosmovisión cristiana Dios está de acuerdo con lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, para que no caigamos en otra cosmovisión que se llama maquiavelismo. El Maquiavelo decía que el fin justificaba los medios. Y hay mucha gente metida a Maquiavelo aquí. Da pena que no tenemos la cosmovisión bíblica, la cosmovisión para hacerlo. A Dios no solamente le interesa que hagamos las cosas, sino que le interesa que hagamos las cosas a la manera de Él. Así fue que Él mató a Usa porque no hizo las varas y no llevó en varas el arca de Jerusalén. No solamente era llevar el arca, era que tenía que ser con varas y tenía que ser a mano. No, pero la tecnología dijo que era con bueyes. Pero entonces vino y pasó, los bueyes se movieron, el arca se movió, y como era natural, Usa, tratando de proteger el arca, lo que hizo fue que le puso la mano. Tamaño error. Dios lo mató, porque Dios le interesa no solo que se hagan las cosas, sino a la manera como Él dice que se hagan las cosas. Es por eso que una oración sensata y honesta en esta vida es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para saber hacerla exactamente como Él nos la dice. Así que, en primer lugar, en este tema del día necesitamos una comprensión completa de la tarea que tenemos por delante. Vayan conmigo en el versículo número 9 de Colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué tú estás pidiendo, Pablo? ¿Qué pides? De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ese va a ser el tema de esta noche. Cómo nosotros, en medio de esa oración,
tener la plenitud, la llenura, la completa comprensión del conocimiento espiritual. ¿Cómo nosotros? Esa es la oración. ¿En qué consiste por su naturaleza? Primer punto. El conocimiento espiritual que él pedía. ¿En qué consiste ese conocimiento espiritual? En griego es un conocimiento completo y exacto. Palabra sustantiva análoga al verbo griego conocisteis. Pero no es un simple conocimiento, es un conocimiento de su voluntad acerca de cómo debían caminar, como también principalmente el conocimiento del misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo de reunir las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es el conocimiento de la voluntad de Dios, por la cual se había propuesto eternamente reconciliar para consigo y salvar los hombres por Cristo, no por los ángeles, como hasta cierto punto enseñaban los falsos maestros que aparecían en Colosas. Esto parece que había una falta de conocimiento, dice un autor, entre los colosenses, a pesar de sus excelencias generales. Por eso Pablo frecuentemente hace énfasis sobre ese tema. Pablo vuelve, hay muchos pasajes en Colosenses que Pablo le está volviendo otra vez hablando de conocimiento, pero no un conocimiento teórico, ni un conocimiento tampoco práctico que nos lleve lejos de la voluntad de Dios. Es un conocimiento que nos lleve a hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Por eso, la versión de las Américas traduce la palabra que seáis llenados del verdadero conocimiento de su voluntad. Pablo quiere hacer el énfasis de que es el verdadero. Y como nosotros lo sabemos, quizás para los millennials no es difícil entender eso, pero para nosotros los otros que no estamos, no hay ningún problema. En Dios lo que hay son absolutos, no relativos. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros, muchos de los millennials entienden de que se puede hacer así y se puede hacer de otra forma. No, en Dios no es así. En Dios solo hay una forma de hacerlo. Yo no estoy diciendo que sea la tuya, ni que sea la mía, pero hay una sola y esa hay que conocerla, porque toda la demás pierde su sentido y su forma. Así que, entonces, fuimos diseñados, y eso es algo muy importante, para ser aconsejados y para aconsejar, no para recibir una instrucción mezclada. Pero, ¿qué pasa? Los cristianos, como dice Ted Tripp, en Instrumentos en las manos del Redentor, tenemos dos consejeros. ¿Cuáles son los dos consejeros? El primero, el Espíritu Santo, y el otro lado, Satanás. Desde el huerto del Edén nos quiere siempre llevar. El inconverso no tiene dos consejeros. Siempre lo ponen los muñequitos de que un angelito bueno y un angelito malo. El inconverso no tiene eso. La Biblia dice que solo tiene el malito ahí atrás. Nosotros somos los que tenemos de los dos para poder hacer ese tipo de cosas. Y entonces, ya sea Dios y su palabra, o sea Satanás con el mundo y nuestra naturaleza opuesta a Dios. Como dice Gálatas 5, 16 al 18. Pantalla. Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Lo ves, hermano? ¿Lo ves, hermana? Hay deseos, hay consejos opuestos a la voluntad de Dios y que se oponen a lo que Él quiere para tu vida. Por eso decía un puritano, creo que fue Thomas Watson, pero yo no recuerdo. Alguien me lo recordará. Misael, mira a ver si después tú me recuerdas. Yo lo estaba tratando de buscar y no lo encontré, pero sé que existe esa cita. Si no hubiera un diablo que nos tiente, ni un mundo que nos seduzca, aún así habría tanto pecado dentro de nosotros para inclinarnos hacia el mal. Si no hubiera un diablo que nos tiente, ni un mundo que nos seduzca, aún así habría tanto pecado dentro de nosotros para inclinarnos hacia el mal.
Es por eso que esta oración que tiene Pablo pidiendo que seamos llenos del conocimiento de Dios en sabiduría e inteligencia espiritual tiene relevancia para el hoy, para el ahora, para este año que tú estás comenzando. Como dice el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Necesitamos que Dios nos enseñe, oh hermano, oh hermana, necesitamos orar así. Somos tan inestables, somos tan débiles como las ovejas. Las ovejas no pueden durar más, no pueden ver más de unos centímetros, son tan torpes. Es tan torpe una oveja que si se cae en un lugar no puede volver a levantarse. Si alguien no la levanta, se mueren. ¿Por qué es que tú te consideras que eres demasiado autosuficiente como para poder resolver los problemas tú mismo? ¿Cuándo te darás cuenta que necesitas la guía del Señor, la guía y la oración para poder hacer la voluntad de Dios? Necesitamos al gran pastor de las ovejas que nos guíe, nos enseñe el mejor camino, su camino, día en día, como cantamos, que Él esté con nosotros. Cuando abrimos los ojos y nos tiramos de la cama, no debería ser una oración como el Salmo 80 del versículo 1 al 3 o como esta para tornarnos hacia Dios. El Salmo 80 del 1 al 3 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esa es la oración. Después de los 3 minutos, los consejos que le dieron de los 3 minutos, para que no le dé un síncope, una cosa de eso, de que usted mueva la cabeza para ambos lados, en los pies, y que haga su oración. Clame al Señor pidiendo desde ese momento para hacer las cosas como conviene. Hay tantas cosas que nosotros hacemos y necesito disposición y conocimiento pleno, completo y exacto de la voluntad de Dios en todos los órdenes y en todas las esferas en que me desarrollo. Yo necesito para que me ayude con el carro, que me ayude con la casa, que me ayude con esta situación, que me ayude con el trabajo, que me ayude, me dé sabiduría para la descarga que tiene que ver para mañana, que me ayude para que pueda estar a tiempo, que me ayude en el estudio, que me ayude con la clase con el profesor, que me ayude en el examen que tengo, que me ayude. ¿Hasta cuándo vamos a estar como los mundanos, que no tienen, como yo les he dicho, que no hay Dios en sus pensamientos? No es que ellos no son una persona opuesta y contraria a Dios, es que Dios y la reacción para dependencia de Dios es cero. Esas personas no hay Dios, en su matemática no entran. Dios, ayúdame, o Dios, guíame, o Dios, no entra, no hay Dios en sus pensamientos. Es por eso que la naturaleza de la oración pidiendo plenitud de conocimiento espiritual es un conocimiento exacto y es un conocimiento pleno, que el apóstol Pablo dice en Colosenses 1:9, por lo cual nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de Dios. Oh, pero órale por un trabajo. Sí, le vamos a orar por un trabajo, pero vamos a orar por que el Señor te llene del conocimiento de Él. Pero yo quiero que también oren por que me gane la loto. Eso no va, pero de todas maneras vamos a orar por un conocimiento pleno y espiritual. Así que en segundo lugar, ¿qué tipo de conocimiento? La aplicación de ese conocimiento. ¿De qué conocimiento tú me estás hablando, Pablo? Versículo 9, la segunda parte.
de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay algunos que ya de que ven la palabra espiritual piensan que es algo teórico. Eso es de la iglesia nada más. Pero eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que venga del Espíritu Santo. Pero no quiere decir que es espiritual en el sentido como usted lo entiende. No es un conocimiento en el aire, es un conocimiento de su voluntad. La gente en Grecia, que mezcló a la gente de Colosenses, era una gente que ellos se miraban como los instruidos, los que tenían la voluntad de Dios arriba, los que tenían una especie de conocimiento que ningún otro tenía. Y por eso tenía mandamientos y cosas que decía la palabra de Dios, que le decía que ni manejes ni aún toques. Era una manera, un conocimiento aéreo que tenían allá en el aire. Pero Pablo le dice, yo quiero que usted tenga un conocimiento verdadero. ¿Y cómo se va a traducir ese conocimiento? Es en un conocimiento, como lo vamos a ver, que pueda trabajar con pan y mantequilla, que pueda ser del día a día y que me pueda desenvolver en la vida diaria. Así que es importante ese conocimiento, es un conocimiento de su voluntad. Es un conocimiento de su voluntad. Vimos en primer lugar la naturaleza, que es un conocimiento. Pero vamos a ver ahora la aplicación, un tipo de conocimiento. ¿De qué? De su voluntad. ¿Y por qué yo necesito saber la voluntad de Dios? Hay asombroso, yo me he fijado que es más, oigan bien, para que presten atención, en mi conversación con personas sumamente prácticas, he escuchado esto repetidas veces. Yo no quiero conocer muchas cosas de la voluntad de Dios para no tener que recibir un castigo o para no tener mayor condenación. Pero eso es un error. Hay quienes no quieren saber más de la palabra para no ser confrontados. No me diga más de la palabra de Dios. Yo no quiero buscar más. No, espérate. Supongamos que usted no conoce que una calle es de una vía, o que usted anda por el carril de las Américas en sentido contrario. Que usted no sepa, que a usted lo tiraron ahí. Dale para allá. Lo primero que le va a hacer, si es un oficial de policía de AMET, si no es dominicano, porque si es dominicano puede ser que lo pueda. Sí. Pero si no es dominicano, no importa que usted diga que usted es turista, no importa que usted diga que no sabía, no importa que su multa va porque va. Y así, ese es el mejor de los casos. En el peor de los casos es una colisión, un accidente, una tragedia. Recuerdo hace unos años que me dijo José Rojas que en lo que pusieron los carriles esos de una vía que se hacía en el puente hasta las 9 de la mañana, él venía por esa línea y había una persona que no sabía que habían puesto los conos en ese sentido, parece que no manejaba por aquí, y se fue por allá y tuvo un accidente, casi tuvieron a chocar de frente. O sea, que usted no sepa no significa que no va a tener consecuencias. Y si usted no quiere saber la voluntad de Dios, de todas maneras va a chocar con ella. Así que es mejor conocerla, es mejor aplicarla, es mejor ser completamente exacto y pleno de esa voluntad. Además de eso, Dios quiere que conozcamos su voluntad. Hay voluntad general y voluntad particular. Yo le advierto desde ahora, posiblemente, déjame ver, que se graduó ahora el ingeniero, aquí, posiblemente él no sepa de manera exacta
qué es lo que Dios quiere para su propia vida. Pero él tiene avenidas para saber la voluntad general de Dios, y poco a poco, si él la busca y la procura a través del consejo de hombres sabios, a través del conocimiento de la palabra, a través de una búsqueda diligente, él conocerá cuál es la voluntad particular de él. Igual cada uno de nosotros. Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, en los deseos opuestos a Dios, conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, conforme a la contaminación que producen las cosas que no son normales, que son normales de los hombres, sino conforme, amoldados, cogiendo el molde de la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Como me gustó el chiste del hermano pastor de esta mañana, del asunto de Elías, del asunto del sueño y de las revelaciones. Todavía hay gente tan práctica que le hace caso más a un sueño o a alguien que le dijo algo, que lo que Dios dice en su palabra. Pero es que Dios ha dicho que su voluntad es esa. ¿Qué tú quieres? ¿Que te lo mande así con un sueño? ¡Qué torpeza! Esperar un sueño cuando Dios ya más de lo que ha dicho, no te lo va a decir. ¿Qué más te va a poder decir si te lo está diciendo? Que Él quiere que no te amoldes a las cosas de este mundo, que quiere que tú te amoldes a su voluntad. O como apareció en el mismo Colosenses 4:12, os salude Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Eso quiere significar que la voluntad de Dios puede ser conocida. Y Dios quiere que tú hagas algo y que lo hagas ya. Este empeño por unirse, por afirmarse en la voluntad de Dios que te haría y oraba Epafras, es lo que vuestros pastores desean para ustedes. Así hay muchos pasajes, no lo vamos a mencionar, sino, por ejemplo, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, ¿qué cosa? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Y Dios está dispuesto a enseñarnos su voluntad. Así que en esta noche debiera ser una oración: Señor, yo quiero que tú me des la plena capacidad, el conocimiento exacto para conocer tu voluntad. Muchos otros pasajes que no vamos a mencionar, pero todo para los que llevan cita, solamente apúntelo. Juan 7:17, Efesios 5:10, 17, Efesios 6:6, Hebreos 10:36, Hebreos 13:21, 1 de Pedro 2:15. Todos esos son pasajes que indican y deben motivar a querer hacer la voluntad de Dios y orar por una comprensión completa y exacta. Por último, aunque yo creo que ustedes no tienen prisa, con la lluvia que está cayendo podemos hacer otro mensaje. Hermana Dionisia. Por último, vamos a ver los elementos necesarios para la oración del conocimiento de pleno. Primero vimos la naturaleza, en qué consistía. Segundo, vimos su aplicación o su manera del tipo de conocimiento de la voluntad de Él. Y en tercer lugar, hoy vamos a ver los elementos necesarios de ese conocimiento. Vamos al pasaje de Colosenses 1:9. Y el pasaje nos da, por lo menos el pasaje, dos tenazas o dos brazos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuáles son esos? Vamos a ver la pantalla, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad,
Primero el conocimiento, después de su voluntad, ¿en qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que esas son las dos tenazas. Para tener un conocimiento pleno y exacto de la voluntad de Dios, necesitamos, según nuestro pasaje, dos brazos o dos tenazas para agarrarlo. Él quiere que sea en toda sabiduría y Él quiere que sea en toda inteligencia espiritual. Y como yo vuelvo y digo, tanto la palabra sabiduría como inteligencia, al ser espiritual, no nos está diciendo que es una sabiduría para los domingos, ni siquiera una sabiduría para cuando vayamos al culto, ni siquiera una sabiduría en inteligencia para cuando nosotros vayamos a relacionarnos en la Biblia, aquí en la iglesia. No, no, no. Tanto la sabiduría como la inteligencia, Dios la quiere teñida de Dios. Él quiere que sea espiritual. Él quiere que sea guiada por el Espíritu Santo. Él quiere que sea en combinación y unido a Dios Espíritu Santo. Así que cuando Él va a hablar en primer lugar de toda sabiduría, como la palabra es Sofía, y ahí fue que filosofía, ¿está bien? Y muchas otras cosas, Sofía, sabiduría. Ahora, recuerden el trasfondo con que estamos hablando de los grupos que habían comenzado y que estaban atacando la iglesia de Colosas. Eran personas teóricas, eran personas, especies de iluminados, son personas que tenían un conocimiento allá atrás, allá arriba, que hacían yoga, que hacían todo ese tipo de cosas. Eso de yoga no es nuevo, ¿eh? Por eso yo respeto al cristiano que intente hacer yoga, pero tiene que tener mucho cuidado con esa filosofía, porque esas filosofías orientales están envueltas en esos tipos de cosas. Tienen que tener mucho cuidado. El caso es que esas personas tenían y estaban atacando a los de Colosenses, y por eso el Pablo vuelve y dice, por ejemplo, el capítulo número 2, versículo 3, desde el 2, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No me venga con no me venga con nada. Es en Jesucristo que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Así que Él lo que quiere es que sea una sabiduría que pudiéramos resumirla, los que llevan apuntes, buscando en el léxico de Strong y ese tipo de cosas, lo que quiere indicar es prudencia, discreción, capacidad para actuar de una manera consecuente con la voluntad de Dios. Es que tengamos un discernimiento, una forma de enseñanza, que tengamos una habilidad para hacer las cosas. Fíjense que para el hebreo y para la Biblia, la sabiduría no era tener un conocimiento para decir qué bueno, sino un conocimiento que nos lleve a actuar y que nos lleve a actuar con habilidad. Por ejemplo, según la Biblia hebrea y según el cristianismo y según la palabra de Dios, entonces fuese que, por ejemplo, para dar un ejemplo, como el hermano Elvis, que se encarga de la supervisión de recibir los furgones o los camiones que lleguen, que la oración del hermano Elvis sea que Dios le dé sabiduría, habilidad, discernimiento, discreción y prudencia para saber recibirlo como se debe. Que en la computadora Elías sea allá la oración de él, que tenga habilidad, que tenga prudencia,
que tenga discreción para hacer la voluntad de Dios en el trabajo donde lo está haciendo. Y así en cada una de las habilidades de cada uno de nosotros y en las áreas donde nos toca. Al que venta, al que comercio, al que diseño, al que cada uno en las áreas. Y para eso se necesita sabiduría espiritual. Fíjense que eso es muy bonito, una sabiduría bíblica, para saber mucho versículo bíblico. No es eso, no. Aunque te debes saber mucho versículo bíblico. Es saber aplicarlo. ¿Dónde entra en los despachos del bravo la sabiduría de Dios? ¿Dónde entra en Verizon la sabiduría de Dios? ¿Dónde entra cuando yo estoy con el colmadero? Que ahí es que estoy yo atropellando al que está en el camino para que me dé una salsa que quiero irme. Es ahí donde quiere saber la sabiduría. Cuando yo voy a coger el carro público, cuando yo voy a hacer fila en el colegio, cuando voy a hacer fila en la cafetería del colegio, cuando yo voy, cuando una amiguita, mira, dime el punto tal, es ahí. Tú si eres mala amiga, es para ahí donde se necesita la sabiduría, la habilidad, la prudencia y la discreción espiritual. Es decir, que tengamos todo, porque él está hablando de todo, como si fuera una multiforme, como si fuera un arco iris de habilidad, de prudencia y discreción para conocer y hacer la voluntad de Dios en la esfera que me desenvuelva. Ama de casa, comprador en colmado, pulpería o supermercado, empleado o supervisor, gerente o comerciante, estudiante o profesor de colegio o universidad. Solo que algunos no lo han notado eso, pero yo vuelvo y le insisto, solo hay una sola voluntad que Dios quiere que se haga. Y yo lo voy a ilustrar de una manera. A muchos de nosotros no nos gustan decisiones que de alguna forma hacen nuestros hijos o un amigo o un tío o un abuelo. Yo quería que, a mí me salió de las dos hijas de manera diferente. Yo quería que Madiel no se fuera y que Nicole se fuera. ¿Qué pasó? Ninguna de las dos hicieron exactamente lo contrario de lo que yo pensaba que iba a hacer. Entonces, pero había un deseo y una voluntad en mí. Lo que pasa es que uno se amolda y va cogiendo la situación. Yo quiero que tú recuerdes eso. Dios no es tampoco una persona ambigua. Dios nos dio esa responsabilidad y Dios es un ser que tiene también voluntad. Y al tener voluntad, Él tiene una. Que tú la encuentres y la busques. Eso es lo que te va a dar la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Pero yo no sé si a usted le ha pasado eso. Algunos tienen la sensación de que Dios, tú le dices, Dios, yo voy a coger por ahí, y dice, está bien. Yo voy a coger por allí, también. Y por allí, también. Como si Dios es un tipo de ambiguo de varias voluntades. No, Dios tiene una sola voluntad para tu vida y de manera específica, una sola voluntad. Ahora, que Él decrete otra, eso es otra cosa. No estamos hablando de la voluntad decretable. Estamos hablando de la voluntad querible. Por ejemplo, la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, que cada uno tenga a su esposa en honor. Eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, y esa es la voluntad de Dios, su voluntad querible. Ahora, si Él decretó que alguno se va a meter la pata, Dios nos libre, ya va a ser otra cosa, pero la idea es que la voluntad de Dios es una y es la que tú tienes que buscar. Y para eso necesitamos sabiduría espiritual. Me agrada, me encanta. Estoy casi terminando. Me agrada la novela En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Esa novela dice que, como usted en resumen, un pordiosero entró después de haber pedido ayuda al pastor y a otro tipo de gente, y al final cayó muerto en el lugar y conmocionó a la iglesia de tal forma que él les dijo, ustedes debieron haber preguntado qué quería Jesús en ese momento. Entonces, de ahí todos, en cada uno de los renglones
decidieron entonces qué quería Jesús en cada área que tenían. Y los comerciantes mejoraron los horarios de trabajo. Todo el mundo en cada área comenzó a seguir los pasos de que lo que él pensara que Jesús quería hacer. Eso fue una revolución en esa iglesia entera. Y a mí me agrada cuando yo veo nuevos creyentes, porque la mayoría de los nuevos creyentes le da un temor santo y un deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Me agrada eso. Lamentablemente a muchos de los cristianos se nos ha fosilizado y no debe ser. Pero había el tiempo, yo no sé si a ustedes les pasaba, que uno decía, ¿cuál será de estos vestidos específicos que Dios quiere que yo me lleve en este día? Oye, había una forma de cada detalle. Y ahora uno coge, ven, espérate, y ni se fija en esa. Pero hay cosas donde ya en medio de ese tiempo uno tenía ese santo temor por las cosas, por conocer la voluntad de Dios. Así que nosotros necesitamos la voluntad de Dios. Necesitamos sabiduría, todo tipo de sabiduría para enfrentar el lunes y los demás días, para influir en tus hijos, para instruirlos en la disciplina y la amonestación del Señor, para influenciar a los nietos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no en las vanidades, como dice el Salmo 78. Y como dice Colosenses 4, 5 al 6, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y a Dios le interesa cómo tu boca le está respondiendo al colmadero ese, o a la muchacha del servicio, o a, qué sé yo, a quien sea. Sabiamente, Dios quiere que actuemos con sabiduría, con todo tipo de sabiduría espiritual. Si se fija, entonces, no es una sabiduría teórica, es una sabiduría para el pan con mantequilla de cada día. Cuando nos ponemos mayores, nos volvemos cascarrabia. Yo lo digo por mí, nos volvemos cascarrabia. Y a veces hay una guerra de palabras. Y hay un deseo, como aparece de Génesis muchas veces, de uno imponer el criterio en otro. Hay algunas veces que los hombres le decimos, sí, mami, ya. Porque estamos muchas veces, uno queriendo pensar que el otro es un hijo de él y el otro actuando como el hijo de ella. Pero lo que Dios quiere es que nosotros paremos de eso y que nosotros nuestra palabra, que andemos sabiamente, que nos conduzcamos. Eso andar quiere decir hábitos. Sabiamente, redimiendo el tiempo. Nuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Esas palabras despectivas, sucio, desorganizado, que si yo qué, que para ti. No son palabras de cristianos. Por último, es toda inteligencia dentro de ese punto, porque era toda la dotenaza, ¿se recuerdan? Toda sabiduría y toda inteligencia. ¿Cuál es la diferencia aquí entre inteligencia y sabiduría? Pues si sabiduría es habilidad y discernimiento para hacer las cosas, la inteligencia es una capacidad para entender las cosas. En resumen, que Dios quiere también que estemos alerta con una capacidad chispa para entender su voluntad, que no nos la llevemos así de fácil cuando lo que quiere decirnos. A veces nosotros nos hacemos o demasiados inocentes, simples, cuando nosotros sabemos cuál es lo que Dios nos está diciendo. No te hagas el tonto, tú sabes lo que Dios te está pidiendo. Entonces, a manera de aplicación, ¿está creciendo en ese conocimiento? Si está creciendo, qué bendición, hermana, qué bendición, hermano. Sigue, continúa, que Dios te siga ayudando a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que sean aumentados sin número, cada vez más, ese crecimiento en la gracia.
Pero si no está pasando, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pecados hay que abandonar? ¿Qué situación hay que hacer un alto? ¿Dónde están los ídolos que hay que ponerlo en algún lugar? Los ídolos del que me dejen tranquilo, los ídolos en que piensan la familia, los ídolos de con mis hijos no te metan, de los ídolos del trabajo. De la manera que nosotros estuvimos conociendo, tristemente, el matriarcado en la República Dominicana, donde la mujer que haga, yo voy montado, total, que ella crea que está haciendo lo que quiera. Esa no es la voluntad de Dios. Ah, pero está sobreviviendo, ha sobrevivido el matrimonio 10, 20, 30 años. Eso no es la voluntad de Dios. No es así que se vive la vida cristiana, no es así que Dios se agrada, no es así como las cosas se van a hacer. Pídelo y procúralo en su palabra. Dice el mismo Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, debe de palabra de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Como ves, hermano, Dios no nos enseñó a vivir solos. Este pasaje dice que la manera, hierro con hierro se aguza. Hay que chocar, lamentablemente. No quisiéramos, pero no, como la cosa del puercoespín se menciona, como la parábola del puercoespín. Estamos condenados, o morimos solos, frío afuera, o nos clavamos la púa, que sangremos todito y nos matamos, y no es ninguna de las dos. Entonces, tenemos que vivir la vida cristiana, y no podemos vivir como llaneros solitarios. Viviendo afuera solo no es la voluntad de Dios, y no nos vamos a afilar, hierro con hierro se aguza. Después de tú ser un niño consentido de papi y mami, y yo haber sido un niño consentido de papi y mami, tenemos que chocar dos consentidos de papi y mami para hacer la voluntad de Dios y que nos parezcamos a Cristo. Pero no es a propósito, ni con malentendido, ni con mala intención, sino es que somos pecadores y estamos en este lugar. Y la Biblia menciona que la única forma en la cual nosotros podemos crecer de manera adecuada en toda sabiduría y conocimiento espiritual, no dice ahí, Colosenses 3:16, que es exhortándonos, es ayudándonos. Muchos de nosotros tenemos unos puntos ciegos, demasiados puntos ciegos. Y es que nosotros pensamos que la cosa tiene que ser así, así, así. Hasta que otro nos dice, mira, yo no lo veo así como tú, es así, así, así. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra medida para hacerlo? Que posiblemente no sea ni como tú digas, ni como yo diga, sino así. Y para eso hay que pasar tiempo como hermanos, hay que involucrarnos como hermanos, hay que estar en grupos pequeños, hay que involucrarnos en actividades, tenemos que estar juntos. Con esa hermana no hay quien pueda, esa hermana de Baní, pero fue salvada por la gracia de Cristo, tenemos que buscarle una vuelta. Sobre todo, busca aquel que nos ha sido hecho sabiduría, justificación y redención, como dice 1 Corintios 10:1-30,
Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cantamos me gloria en Jesucristo. Pero si tú pídeselo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí mismo dice, cualquiera parecería que es algo diferente: hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué quiere decir eso? De lo que tú te quieras ñoñar, hay que quitarlo para ponerlo con Cristo, porque Él es que te ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Ahora, si tú no conoces a Cristo, dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Es que por más que yo te lo explique, tú no lo vas a entender. Son para él locura y no las podrá entender. ¿Por qué hay que venir a 2 cultos? ¿Qué es eso? Tanto tiempo en la iglesia. Y ustedes no tienen exámenes, no tienen clase al otro día, no tienen... ¿Y qué es lo de ustedes? No entienden, son locuras, no la pueden entender. Se han de discernir espiritualmente. Pero, como dice 2 de Corintios 4:6, Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros confiamos y oramos que si tú no conoces a Cristo, hijo mío, hija mía, que estás aquí en esta noche, Dios, que cuando no había nada de esa tiniebla dijo, sea la luz, ese mismo Dios, por misericordia y por gracia, diga dentro de tu corazón un día, sea la luz, y tú puedas ver con claridad a aquel que vivió y murió por pecadores. Que Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Oh Padre, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Y qué podemos decirte, Señor? Enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Tu buen espíritu nos lleve a tierra de rectitud. Y tú, que eres Dios de paz y que has resucitado de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, como dice tu palabra, nos haga aptos en toda obra buena para que hagamos tu voluntad, haciendo tú en nosotros lo que es agradable delante de ti, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.